¿Cuántos sabemos que Dios en todo tiempo, en todo momento, se está acordando de nuestras naciones? Que los planes de Dios son perfectos, grandes y maravillosos. Que Dios tiene el poder de enderezar el camino de los hombres. Que Dios tiene el poder de enderezar el camino de las naciones. Que Dios tiene el poder de enderezar a un gobernante. Que Dios tiene el poder de hacer cosas nuevas en un pueblo, en una nación, en un continente. Por eso en el corazón de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, tienen que estar las naciones de la tierra. Porque las naciones de la tierra, las familias de la tierra están en el corazón de Dios desde la creación. En Génesis 1:28 dice la palabra de Dios: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla. Cuando Dios pensó en llenar la tierra, pensó en llenarla de hombres y de mujeres. Pero hombres y mujeres que tuvieran un corazón conforme al corazón de Él. De hombres y mujeres que pudieran verdaderamente poder ser de bendición en la tierra donde Él los plantó. Ese era el plan de Dios desde el principio. Desde Génesis, Dios empieza a revelar lo que Él tenía planeado para la humanidad. Pero un día el hombre empezó a diseñar sus propios planes. Un día el hombre empezó a caminar en su propia voluntad y dejó a Dios a un lado. Y empezó el hombre a desviarse totalmente del propósito de Dios. Eso fue en Génesis capítulo 1, versículo 28. Y luego Dios levanta una nueva generación. Viene un diluvio y levanta a un hombre con una mujer y con sus hijos. Porque el deseo de Dios siempre ha sido de nuevo, darle la oportunidad al hombre de que se empiece de nuevo, pero que empiece bien bajo la dirección de Él. Y levanta a un Noé, levanta a su esposa y levanta a sus hijos para que ellos empezaran a poblar de nuevo la tierra. Pero ¿qué pasó? Una generación que también sé que se apartó de Dios. Plan de Dios, llenar la tierra, pero el plan del hombre fue diferente. Siempre. Y luego viene en Éxodo, Dios llama a un hombre, Abraham. Éxodo capítulo 12, Génesis capítulo 12, versículo 2, Y Dios le dice, capítulo 12, versículo 1, le dice: Abraham, abandona tu tierra. Le dice: abandona tu tierra. Y le dice: abandona tu parentela. Y le dice: y abandona la tierra de tus padres. Y le dice: ve a la tierra, pero que yo te indicaré. Y le dice: y haré de ti una nación grande. Y le dice: Abraham, y te bendeciré. Y le dije: y serás de bendición. Y le dijo: y engrandeceré tu nombre, y en ti serán benditas las familias de la tierra. Dios siempre pensando en la tierra, pero Dios siempre pensando en llenar la tierra de familias que fueran conforme a un diseño y un propósito celestial. Y Abraham se levantó un Isaac, pero se levantó también un Jacob, y se levantó una nación como es Israel. Pero la palabra no termina ahí. Cuando nosotros vamos al Evangelio de San Juan, nos damos cuenta que Dios envía a su unigénito Hijo, a Jesucristo. San Juan capítulo 3 versículo 16 dice: de tal manera amó Dios la humanidad, de tal manera amó Dios los hombres, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga salvación y vida eterna. Hablaba de una salvación ¿para quién? Para la humanidad. Una salvación para los hombres. Las familias de la tierra siempre han estado en el corazón de Dios. Siempre han estado, están y estarán siempre en el corazón de Dios. El plan de salvación, tengo para decirles, hoy sigue vigente. Ese plan de salvación sigue vigente en este tiempo. Y hay una buena noticia. Déjame decirte que hay una buena noticia aún. En medio de tanto pecado, en medio de tanta tiniebla, en medio de tanta oscuridad, aún hay una muy buena y gran noticia. Y es que Dios sigue sanando. Dios sigue salvando. Dios sigue restaurando, Dios sigue levantando, Dios sigue equipando, Dios sigue edificando, Dios aún de las ruinas sigue levantando al hombre, sigue levantando familias, sigue levantando matrimonios, sigue levantando generaciones, sigue levantando pueblos, aún de las ruinas, Él lo está haciendo.
¿Y sabes por qué aplaudes? Porque lo ha hecho contigo. Del polvo de la ruina nos levantó. Quizás algún familiar o conocidos o amigos en tu pueblo, en tu nación, pensarían, no, este no hay quien lo cambie. Este muchacho no tiene cambio. Este marido, este varón, esa mujer que tienes, no tiene cambio, no hay quien lo cambie. Pero vino el Salvador y te dio la fórmula, te dio el mensaje de salvación, la palabra, la buena nueva, las buenas noticias de que Él sí podía hacer algo grande en tu vida, de que Él sí podía hacer algo grande en tu matrimonio, de que Él tenía el poder de transformar tu hogar, y lo hizo. Pero cuando le creíste y te dispusiste para eso, es importante que nosotros entendamos el plan tan grande, el plan tan perfecto de Dios para las familias de la tierra. Es a través de un hombre y una mujer, de un joven que le crea a Dios, que Dios empieza no solamente a transformar su vida, sino que empieza a transformar su hogar, empieza a transformar su familia, empieza a transformar sus amigos, y Dios utiliza a un hombre y una mujer que le cree para transformar a otros. Y la gente dice hoy, el mundo está, perdóname la palabra por lo que se escucha, patas arriba. Déjame decirte que entre más el mundo esté patas arriba, entre más tiniebla, entre más oscuridad haya en la tierra, entre más pecado haya, más se va a manifestar el amor de Dios y el poder de Dios. Porque Dios quiere que ni uno solo se pierda, ni uno solo, sino que todos alcancen ¿qué? Salvación, ya salvación, vida eterna y vida nueva. ¿Y cómo es que Dios va a alcanzar las naciones si estamos superpoblados? ¿Sabe qué necesita Dios? Un hombre, diga un hombre. Una mujer, un joven que le crea. Dios en Isaías 60 le dice, hay una palabra profética para su pueblo. Había mucha tiniebla, había mucha oscuridad, y ya se había anunciado que venía el Mesías, iba a venir a donde, a visitar su pueblo. Llegaría el tiempo en que el Mesías es el Hijo de Dios, el puro, el santo, el perfecto, el Cordero de Dios, iba a empezar a caminar por las tierras de Israel, por Jerusalén, iba a empezar a caminar por Belén, iba a empezar a caminar por Capernaum. El Rey de Reyes, Señor de Señores, iba a empezar a ejercer el ministerio de Dios. Y en Isaías 60 dice, Dios le dice a una nación que estaba en oscuridad y estaba en tinieblas, Dios le dice, levántese, levántese, porque ha venido tu luz. Estaban en oscuridad, ojo, estaban en tinieblas. Dios, levántate y resplandece. Estaban en oscuridad, no había luz. ¿Por qué? Porque la verdadera luz no había venido todavía. Por eso Jesús dice, en el Evangelio de San Juan dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Estaba anunciando, venía, venía a este mundo. Habla de una luz verdadera. Había mensajeros, sí, habían profetas, sí, pero no eran los verdaderos. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y en el mundo estuvo, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Dice, todas las cosas por Él, por la luz del mundo, por Jesús, todas las cosas por Él fueron hechas. Wow, todo, los cielos, la tierra, los mares, los ríos, los animales, todos por Él fueron hechas todas las cosas. Dice San Juan, y sin Él nada de lo que hay hecho hubiese sido hecho. Esa luz que dice Isaías 60 dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido en ti. Y nació allá en Belén, en un pesebre. El mismo Dios hecho hombre en un pesebre. La gloria de Dios ha nacido sobre ti. Y dice en el mismo pasaje, dice, he aquí que tinieblas cubrieron la tierra y oscuridad las naciones. Pero sobre ti, Israel, sobre ti, Jerusalén, sobre ti, pueblo, amanecerá Jehová. Wow, amanecerá. Y sobre ti será visto tu rostro. Dice, y andarán las naciones
Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu gloria. Estaba hablando de este Jesús, el que ama a la humanidad. El Salvador venía a esta tierra a cumplir su misión, y la cumplió ¿dónde? En la cruz. Ahí murió, llevando los pecados de todos nosotros y dándonos salvación, dándonos la oportunidad de tener una vida nueva, una vida diferente, una vida en Cristo Jesús. Pero dice la palabra: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Y empezamos a darnos cuenta que Jesús hace algo bien importante, que Jesús empieza a recorrer las calles, a recorrer los pueblos y a traer un mensaje de salvación. Diga, de salvación. Por eso cada que escucha la palabra de Dios, ponle atención, porque es palabra de Dios, palabra que trae salvación, palabra que te restaura, palabra que te levanta, palabra que te edifica, palabra que te transforma, palabra que renueva tu mente, palabra que te lleva a vivir en otra condición. Escucha, escucha, escucha la palabra de Dios, porque escuchamos muchas veces a los hombres. A veces nos sintonizamos mucho con los hombres y no con lo que dice Dios. Dice que la palabra de Dios tiene el poder de enderezar los pasos de los hombres. Es la única, la palabra de Dios, la que me ha enderezado y me sigue enderezando. Pero cuando la guardamos y la ponemos por obra. Y esa palabra empezó Jesús ¿a qué? A predicarla, a llevarla. Si Jesús estuviera aquí en este momento, estaría también predicando la palabra. Estaría en las calles, en los ríos, por todas partes, estaría llevando el mismo mensaje. Porque lo único que transforma el corazón del hombre, la palabra, pero de Él. La palabra de Dios. Y esa misma palabra le empezó a transmitírsela ¿a qué? A los hombres, a los jóvenes, a las mujeres. Y todos los que creyeron fueron salvos. Pero también Él empezó no solamente a predicar su palabra, sino que Él sabía el interés tan grande del Padre en que formara hombres, formara ¿qué? Discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús iba a morir en la cruz del Calvario, se iba a ir, y ¿quién iba a continuar el legado? Un día de estos, un año de estos, tú y yo ya no vamos a estar acá sentados. Tú y yo nos vamos a ir de esta tierra. Joven, yo digo, no, yo tengo mis 60 años, estoy muy joven, tengo mis 50, ¿no? Otros dicen, tengo mis 70, todavía estoy con las fuerzas de Calais. ¿Sí o no? Otros dicen, yo todavía tengo mis 100 años como Abraham y todavía puedo tener familia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero en el corazón de Jesús estaba a formar, diga formar. Legado tiene que ver con formar a otros. Tú tienes hijos. ¿Dios qué quiere? Que los formemos. ¿Por qué? Porque hoy o mañana tú y yo no vamos a estar, pero siguen ¿quién? Nuestros hijos. Amén. Y ahora que estamos hablando de nuestras naciones, en nuestros hijos hay amor por nuestras naciones, así hayan nacido acá, en España o en Londres. Aman nuestras naciones. ¿Cierto? Pues nos enseñamos un poco de nuestra cultura, de cómo vivimos y todo, pero le enseñamos la cultura del reino. Diga, cultura del reino. ¿Y cómo es la cultura del reino? Porque Jesús empezó a enseñar la cultura del reino. ¿Se acuerda cuando dijo, oíste que fue dicho? ¿Oíste lo que dicen? Sí, ellos habían oído mucho, bastante. Ese pueblo había escuchado de todo. Y le dijo, mas yo os digo, estaba hablando Jesús, mas yo os digo. O sea, era pesar lo que el hombre enseñaba en la tierra, lo que estaba enseñando, pesándolo con lo que venía del cielo y estaba transmitiendo Jesús. Y lo que estaba transmitiendo Jesús era lo que el hombre necesitaba, lo que transformaba la vida del hombre. Amén. Entonces Él empezó a formar un legado. Ojo, estoy hablando de un legado para las familias también. Él empezó a formar un legado porque Él iba a morir. Y aquí iba a tener un equipo de hombres que iban a seguir ¿qué? Ese legado. Cultura de Dios, del reino, ¿sí o no? ¿Y cuál era esa cultura? Ese legado que Él estaba sembrando. Hermano, estaba sembrando un legado de amor. Diga, legado de amor. Legado de amor. Y no era, Él dice, bueno, ¿viste que fue dicho?
Ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí o no? Ojo por ojo, diente por diente. Me tiras piedra y ojo pues. Te metes en problemas porque no solamente piedra te voy a dar, sino que te va a golpear y hasta machetes si hay. Ojo por ojo, diente por... Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen. Mas yo os digo, eso es el lenguaje del cielo. Sí, y es la cultura que Dios quiere que formemos. ¿Dónde? En su pueblo. ¿Dónde? En su pueblo. ¿Sabe que en la cultura del reino, en la cultura del pueblo de Dios, hermano, se va una milla más? Diga, una milla más. ¿Y cómo es una milla más? Venga, hermano, un momento. Anita, la milla más que dice Jesús es, lo normal es que alguien venga, lo normal a veces que es que alguien venga y te trate mal. O que tú cometas un error y la persona venga y te quiera agredir, ¿sí o no? Y en la cultura de Dios, el Señor dice, vaya una milla más. No, simplemente bendígala. ¿Sí o no? Eso es cultura de Dios, cultura del reino. Es bendecirla. Y no solamente bendecirla, si tiene la manera de ayudarle, ayúdala. ¿Sí o no? Y amarla. Dice que debemos de amar hasta nuestros enemigos. Eso es lo normal, lo ves siempre, las reacciones de la gente. Lo normal, pero lo extra, que no es ordinario, que es del cielo, es lo que la gente ve. Y mira cómo reaccionó. No me contestó nada, no me dijo nada. Otro se habría irado. Es cultura del reino, es legado. Amén. Es, ojo, es formar otros. ¿Es formar a quién? Otros. Jesús empezó a impregnar de lo que había de él. Empezó a impregnarlo en quién? En sus discípulos. Por eso Él los invitó y le dijo, vengan y síganme. ¿Sí? Hizo, llamó a 12 para que estuviesen con Él, caminaran con Él, pero también para que ellos fueran y predicaran. Y ellos de lo que vieron y de lo que aprendieron, de eso empezaron ¿qué? A transmitir a los demás. Cultura del reino. Wow. Cultura del reino de Dios. De lo que recibo de Dios, de eso ¿qué? Empiezo ¿qué? A dar. Gracias, hermano. De eso empiezo ¿qué? A dar. Cultura del reino, el amor. El Señor en la palabra de Dios dice, amados, amémonos los unos a otros. ¿Sabes que hay naciones donde de entre ellos mismos no se quieren? Que la región de la costa, ¿cierto? No se quiere con la región ¿de dónde? Con los cachacos. ¿Sí? Y no se quieren, no se quieren. No se quieren. Si no nos queremos entre nosotros, ¿cómo vamos a querer los de otra nación? Si nos dañamos entre nosotros mismos, ¿qué vamos a esperar con otros? Entonces tenemos que empezar primero obviamente por poner orden en la casa. ¿Sí o no? Y usted diga, yo amo a los santanderianos. ¿Sí o no? Yo amo los sopitas. No las sopitas, no los sopitas del Huila. ¿Sí o no? Yo amo los del llano. Yo amo los boyacenses. ¿Sí o no? Así hacen los cubanos, los caricanos. Yo los amo a todos. Es cultura del reino, amor de Dios derramado en ti para que tú ames también ¿a quién? A los demás. Y eso fue lo que empezaron estos discípulos. Iban haciendo lo mismo de Jesús, extendiendo el reino. Pero un reino, ¿cómo lo extendían? Porque tenían el legado, diga legado. El legado. Y llegaban a pueblos, llegaban a naciones, llegaban a territorios donde había de todo. Había idolatría, había hechicería, agorería, adivinación, había violencia, había de todo. Pero llegaron con un legado y empezaron a establecer ese legado, ¿cierto? Guiados por el Espíritu de Dios y por todo lo que habían recibido nuestro Señor Cristo, ellos empezaron ¿qué? A darlo. Entonces, no hay otra manera de extender el reino de Dios si no es a través de un legado que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros damos de lo que ¿qué? Hemos recibido. Y cuando nosotros empezamos a dar de lo que hemos recibido, ¿sabe quién es el primer beneficiado? Mira a su esposo si está a su lado y le da. Él es el primer beneficiado.
pero también tu mujer es beneficiada, porque tú estás recibiendo directamente un legado y es de Cristo, ¿sí o no? Entonces los primeros que empiezan a verse beneficiados son los de la casa, la esposa, el esposo y los hijos, ¿sí o no? Están los abuelos también, los tíos, y está la suegra también es beneficiada, los suegros, porque tú estás empezando a dar de lo que él ha recibido de legado. Y lo más hermoso es que empieza ese legado a ir ¿a qué? A los vecinos. Ese legado, ¿dónde empieza a ir? Al colegio, a la escuela, a las universidades. Donde quiera que vaya, vas con ese legado y empiezas a bendecir familias que tú no conocías. Familias aún de otras naciones. ¿Ustedes se acuerdan cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo el día del Pentecostés? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué pasó? Vamos a leer un momentico, por favor. Hechos capítulo 2. Hechos 2. Dice la venida del Espíritu Santo. ¿Qué dice? ¿La venida de quién? Wow, qué bonita noticia. La venida nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. De repente del cielo vino un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, toda la casa donde estaban sentados. Aquí estamos todos sentados y estamos unidos y unánimes. Algo grande, poderoso va a pasar. Y llenó la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, diga todos. Y todos fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban, muy importante este versículo que vamos a leer, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Wow. ¿Quiénes moraban en Jerusalén? Varones piadosos, ¿de dónde? De todas las naciones que están en el corazón de Dios. Es tremendo el plan de Dios. De todas las naciones. Wow. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces, vuelvo y repito, en Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, diga, propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, ojo lo que decían, mirad, ¿no son estos galileos? ¿No son estos de Nicaragua? ¿No son estos de Ecuador? ¿No son estos de Venezuela? ¿Cómo pues, ellos siendo esta nación, les escuchamos hablar nuestra propia lengua? Había un propósito de Dios, las naciones de la tierra. Y por eso fue que vino el derramamiento del Espíritu Santo de Dios y se le impartió, ¿qué? Diga, lenguas. Hay lenguas angélicas y hay lenguas humanas. Aquí fue lenguas, ¿qué? Humanas, porque ellos empezaron a escuchar. ¿Cómo está mi Luis Ángel? Qué bueno verte, hijo. ¿Cómo es que Luis Ángel, siendo ecuatoriano, ahora está tremendo, está hablando portugués? ¿Sí o no? Y se queda atónito. ¿Cómo es que usted, hermana, siendo de Medellín, ¿no? De Colombia, ¿sí? Está hablando alemán? Eso fue lo que pasó. Vino el Espíritu Santo de Dios y le impartió lenguas humanas de diferentes naciones. Pero estos no son pues de aquí, son de Honduras y están hablando en otros idiomas. Tremendo. Miren lo que hizo Dios, porque en el Dios estaba, ¿qué? El plan de que ellos les impartió lenguas humanas para que ellos fueran y testificaran y el evangelio empezara a llegar también ¿a dónde? A esas naciones, hermano. Wow, el plan de Dios. Amén. Así, hermana, que usted está tan atenta, no se aterre si de pronto el Señor la bautiza en lengua y usted va allá a hablarle a los del África. Eso hizo el Señor. Eso hizo el Señor. Nosotros tuvimos testimonios de un pastor que vino de Francia y él decía, los primeros tiempos fue muy difícil porque yo hablaba francés
Y yo le pedí al Espíritu Santo, ayúdame, porque siempre tenía que buscar a alguien que le tradujera. Dice que un día él estaba dando la prédica, cuando menos empezó la gente se paró y la gente miraba una a la otra. Claro, y el Dios, el Señor, el Espíritu lo bautizó en lenguas y empezó a hablar en francés, da la prédica en francés. Tremendo. ¿Quién hace eso? Ojo, no había ido a la escuela ni al colegio. No había ido a estudiar. Y el Señor hizo. Eso fue lo que hizo el Señor con el deseo de ¿qué? ¿Con el deseo de qué? De que el evangelio fuera ¿a dónde? A todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios. Les pregunto, ¿ustedes en España o en Europa han tenido la oportunidad de conocer personas de otras naciones? Ahí está. ¿Y han tenido la oportunidad de compartirles el evangelio? Y cuando ustedes han compartido el evangelio, esas personas vuelven a sus naciones, algunos, o van de paseo y ellos van ¿a qué? A impartir de lo que recibieron. Mire la manera como Dios lleva a que un hombre y una mujer sea bendecida y pueda bendecir a otros y pueda bendecir las naciones de la tierra, hermano. Hay que entender el propósito por el cual Dios nos ha traído a su reino, pero también tenemos que entender el propósito por el cual Dios, hermano, nos tiene en su reino, pero también el propósito que Dios quiere hacer a través de nosotros dentro del reino. Porque una cosa es estar dentro del reino de Dios y otra cosa es entender por qué estoy haciendo en el reino de Dios y qué quiere hacer Dios con mi vida. Amén. Entonces la iglesia es invitada a bendecir las naciones ¿de a dónde? ¿De a dónde? De la tierra. ¿Y cómo lo vamos a bendecir? Uno, predicándole lo mismo que te predicaron. Un mensaje de amor, un mensaje de restauración, un mensaje de perdón de pecados, ¿cierto? Un mensaje del bautismo, que es doctrina. Un mensaje de ¿qué? De arrepentimiento. Un mensaje de esperanza, un mensaje de fe. Eso es lo que predicamos. Amén. Mensaje de fe. Eso predicamos. Entonces, compartimos eso, pero hay algo más importante que la gente va a ver más que la doctrina, importantísima la doctrina. No me van a confundir, dicen, no vamos a predicar, hay que predicar la palabra de Dios, la que cambia a las personas. Pero ¿sabe qué? ¿Qué van a ver también en ti y en mí? Testimonio, diga testimonio. Testimonio, ¿sí o no? Por eso les hablaba del legado. Jesús derrama su amor, el Padre derrama su amor, el Espíritu de Dios derrama su poder, su unción en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos extender el reino de Dios. Amén, podamos testificar con poder, podamos llevar la palabra y poder el reino de Dios, ¿qué? Extenderse. En ese legado de amor, acuérdese que está, ¿qué? El amor, diga el amor. El amor. ¿Ama usted el hermano que está a su lado? ¿Los ama? Entonces, como lo ama usted, ¿qué va a hacer por él? Ore por su hermano, bendígalo, hermano, deséele lo mejor. Nunca lo vaya a maldecir, bendígalo, porque usted es un hijo de Dios y como hijo de Dios, Dios no lo mandó a juzgar, ni a condenar, ni a maldecir, sino a ¿qué? A bendecir. La palabra bendecir quiere decir ¿qué? Bien decir. ¿Qué quiere decir la palabra bendición? Bien decir, hable bien de su hermano, no le critique, no se le burle, hermano, no lo juzgue, no lo condene. Porque Cristo aún no nos condenó tampoco cuando estuvo en la tierra, ni nos condena. Dice la palabra de Dios que no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, a los hombres, sino para que los hombres sean salvos por medio de ¿quién? De Él. Entonces amamos no de palabras, sino también de ¿qué? De hechos. Amén. Si tiene la oportunidad no solamente de bendecirlo, sino de ayudar a su hermano, también usted lo va a hacer o yo lo vamos a hacer. Eso es lenguaje del reino, eso es ¿qué? Legado de nuestro Señor Jesucristo. Pero también ¿qué van a ver en ti? Van a ver el amor, van a ver tus reacciones, dígale tus reacciones. ¿Sí o no? Es muy bueno cuando estás contento, estás feliz, estás comiendo, todo te está saliendo bien, pero cuando las cosas no te están saliendo bien, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas? Y ahí es donde te das cuenta la necesidad que tenemos de Él todos los días en nuestra vida. La necesidad que tenemos del Espíritu Santo de Dios todos los días, donde quiera que estemos. Es muy bueno estar en paz. Es muy bueno aislarme, donde nadie me moleste. Pero donde yo quiero, donde necesito ejercitar la paz, es donde hay tormentas, donde me sacuden, donde me pisan el dedo gordo, para ver cómo reacciono. ¿Sí o no? Todo eso es lenguaje del reino de Dios, legado de Dios.
Para eso Dios nos dio que su Espíritu Santo derramó el fruto, que es la mansedumbre. Diga mansedumbre. Dígale a la persona que está sola, dígale, ¿qué tan mansito eres? Algunos dicen que no saben que yo soy de Santander, hermano. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Dexy? Algunos dicen que no saben que soy de Santander. ¿Sí o no? No soy de Guayaquil, hermano. Cuidado. ¿Sí o no? No soy de Honduras. Del Salvador. No, no, no. Somos del reino, amén. Y somos de bendición a las naciones. Entonces, en ti, hermano, en ti, hermana, hay algo grande que Dios quiere hacer en este tiempo donde tú ves que hay un orden mundial, se habla de un orden mundial, se habla de una agenda 2030 que va en contra de los planes de Dios. Y ahí es donde Dios quiere usarte más, oiga, usarte más, usar la iglesia, que la iglesia se levante, que la iglesia bendiga, que la iglesia sea de testimonio, que la iglesia seamos luz en esta tierra, que la iglesia sea de bendición en medio de tanta oscuridad. Amén. Dile gloria a Dios. Donde hay mucha luz, ¿qué luz va a necesitar uno? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Donde hay tanta luz, ¿qué luz se va a necesitar? ¿Sabe dónde se nota harto la luz? Donde hay mucha oscuridad. Te enciende un fósforo y ahí mismo, wow. Mire, una cerilla tan pequeñita, imagina, llama la atención de alguien y le puede guiar, iluminar. Hermana, la invitación que nos hace el Señor es que en estos tiempos no seamos, bueno, podemos ser fósforos, linternas, ¿sí o no? Dios quiere que seamos antorchas, wow, pero no antorchas que no se apaguen, porque esa antorcha encendida, hermano, lo que va a llamar la atención. Y la antorcha es Jesús en nosotros, la luz verdadera en nosotros, que es lo que va a llevar a que otros verdaderamente puedan entrar al reino de Dios y puedan ser salvos. No nosotros, es Él en nosotros y a través de nosotros, iluminando, guiando y llevando al hombre a otro nivel de vida, a otra condición de ¿qué? De vida. Y qué bueno que en el 2025, no lo hemos terminado, hermano, no hemos terminado el 2025, pero que podamos terminarlo muy bien. ¿Y cómo podemos terminarlo bien? Estamos hablando de amor, ¿sí o no? Por las naciones. Hermanos, reforcemos las estacas, reforcemos las oraciones. Oremos más, ¿sí o no? ¿Podemos orar más? Imagínate tan fácil, yo digo, hermano, ya, nos unimos de a dos y oremos un minutico y eso de una. Empieza, y eso en un minutico no se hace, se va nada, pero es de bendición, ¿sí o no? Si vamos a hacerlo entonces 15 minutos, media hora, bien, nos levantamos, hermano, a orar. Y es mejor orar, clamar, que quedarnos callados, ¿sí o no? Es mejor actuar que ser espectadores. Ay, la nación cómo está. Ay, los gobiernos no cambian. Ay, mire tanta prostitución. Ay, mire tanto de género. Ay, tanto de... ¿Sí o no? Ay, ¿sí o no? Pero la iglesia, Jesús no se la pasó lamentándose, ni quejándose, ni mirando. Jesús vino a presentar una solución. Amén. Y fue ir a la cruz, ofrecer su vida para que la humanidad fuera salva. ¿Y cuál es la solución que nosotros podemos presentarle a él? Darle el mensaje de salvación, ¿sí o no? El mismo mensaje que recibimos, el mensaje de restauración, el mensaje de cambio. Podemos, hermano, hacer algo que hizo Jesús, y era cada día morir a muchos planes, morir a muchas cosas, para poder verdaderamente brillar y ser luz. Mira que la luz que hay en ti, cuida esa luz que hay en ti. ¿Cómo podemos cuidar esa luz que es Jesús en nosotros? Hermano, no permita tinieblas en su vida, ¿sí o no? Mire, tú estás en luz y podemos permitir a veces alguna tiniebla. ¿Qué tiniebla podemos permitir? El desánimo. ¿Qué tiniebla podemos permitir? La incredulidad. Wow. ¿Qué tiniebla podemos permitir que llegue a nuestras vidas? El orgullo. Muy bien, el orgullo. Wow. Imagina un cristiano bien orgulloso. ¿Sí o no? Mire qué tinieblas tenemos. Estamos en luz y tenemos que cuidar esa luz. Que cada día, wow, se encienda, ¿cierto? Que esté encendida, perdón, ¿sí o no? Pero que nada venga a apagarla. ¿Pueden apagar la luz?
No, esta, no, es un ejemplo. ¿Se puede apagar la luz? ¿Se puede apagar la luz o no? ¿La que hay en ti? Sí, ustedes han visto que muchos han estado bien y luego que se apagó la luz, ¿sí o no? Nosotros mismos podemos apagar la luz o podemos evitar que nos la apaguen. Nosotros evitamos, ¿sí o no? Porque no hay falta quien quiera apagar esa luz que hay en ti. Imagínate, una mala propuesta que te hagan, jovencita, puede apagar esa luz y tú abres tu corazón y dices, sí, yo acepto esa tiniebla. Y apaga la luz. Imagínate, tan fácil. Estás tan pronto económicamente apretado y alguien viene y te dice, hermano, vea, hay este paquetico y en cuestión de 15 minuticos usted pasa de ser pobre a rico. ¿Sí o no? Esa luz ahí que la quieren ¿qué? Apagar con una mala propuesta. ¿Sí o no? Usted está con su esposo ahí de pronto que vienen, están viendo como cositas, problemitas y todo, y viene una amiga y le dice, ay, mira, conocí a un muchacho por allá de otro país, es guapísimo, va al gimnasio, tiene carro y todo, y esa luz que hay en ti, la pueden ¿qué? Apagar, ¿y dónde terminar? ¿Sí o no? Entonces esa luz que hay en ti te beneficia, esa luz que hay en ti te beneficia, pero también va a alumbrar a otros. Amén, va a ser de bendición. Es tiempo, iglesia, mis hermanos, yo les animo a ¿qué? A seguir ¿qué? Siendo antorchas, a seguir ¿qué? Iluminando, no permita que nadie apague la luz verdadera que es Jesús que está en ti. ¿Cómo podemos llevar a que esa luz se mantenga, hermano, cada día ardiendo? Métale leña. ¿Quiénes han cocinado acá en fogón de leña? No lo conocen, hermanos, para nosotros que tenemos más de 60. ¿Sí o no? ¿Qué nos tocaba hacer para que no se apagara el fuego? ¡Métale leña! ¡Métale carbón! ¿Sí o no? Y sople, Salvador. Sople, ¿sí o no? Ahora, sopla, ¿sí o no? Ahora, nosotros mismos, cuando ya se cocinaba todo, inmediatamente ¿qué? La apagábamos. O sea que el hombre puede apagar el fuego. El hombre mismo lo puede apagar. Pero en la iglesia no ocurre eso, mis hermanos. El fuego tiene que estar ¿qué? Encendido. La leña en la cruz representa, la leña en la Biblia representa el madero. La leña, la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Continuamente hagamos memoria. Pablo dijo, hagan memoria de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La obra perfecta y maravillosa, la obra de amor, la obra redentora, la hizo por ti y por mí. Haga memoria de eso. Algunos hacen memoria del Pedro, del Juan, de Lucas, que le fue infiel allá cuando tenía 14 años. No, de él no hay que hacer memoria. ¿Sí o no? Hay que bendecirlo ya donde esté. Si se casó, bueno, pero hay que hacer memoria de la obra de Cristo en nosotros, de lo bueno de Cristo. Amén. ¿Eso va a llevar a qué? A que el fuego permanezca como encendido. ¿Qué va a ayudar también a que el fuego permanezca encendido? La leña, la obra de Jesús en la cruz, el tiempo de qué, de oración que tengamos, pero también qué, hermano, estar unidos en oración, unidos, unánimes, todos, ¿sí o no? Junticos. ¿Y qué tenemos en común? La fe, diga la fe. ¿Tenemos en común qué? La fe. Y tú te inyectas con alguien, hablas con alguien y te dice, tengo esta situación, vamos a orar, hermano. Mire, Jesús, si ya, hermano, nos dio la salvación, lo que te pasa, hermano, eso Jesús, hermano, va a obrar, hermano. Va a obrar para bien y van a venir cambios. O sea que en él, la fe que hay en nosotros también, ¿qué? La transmitimos. ¿Sí se acuerdan? ¿Se transmite o no? Su fe la transmite a sus hijos, a sus nietos, a su esposo le transmite la fe. ¿Se acuerda cuando Pablo dijo que daba gracias a Dios? ¿Por quién? Por Timoteo, por la fe que había en él, que no era una fe fingida, que había heredado de su abuela Loida y de su madre Eunice. O sea que la fe, gócese hermana, gócese hermano, porque esa fe ¿qué? Diga, se transmite. Se transmite. ¿Esa fe qué? Se transmite. ¿Y cómo nos fortalecemos en la fe? La palabra, la fe viene por el oír. ¿Por qué viene la fe? El oír. Pero oír por la palabra de Dios. ¿Sabe qué pasa? Que entre más palabra de Dios recibimos, entre más palabra de Dios guardemos, atesoremos y pongamos por obra, hermano, más
el fuego va a estar en ti. Amén. Nosotros somos, yo quiero que tome la persona que está a tu lado, tómala de la mano y levántala. Levántala. Eso. Ahora levántala, pero no con la silla, levántala sola. No, porque tienes fuerza, ¿sí o no? Levántala. Levanta a tu hermano. Levántalo. Y mira, y le vas a decir esto, los tres, vamos a hacer cosas grandes para Dios. Dile, los tres, vamos a seguir extendiendo el reino. Dile, los tres, vamos a seguir bendiciendo las familias de la tierra. Y yo le dije a usted que tomaran la mano entre dos. ¿Y cuál es el tres? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Solo no podemos, pero con Él sí. Levanta la mano de nuevo y vamos a orar. Qué lindo poder, ven hijo, qué lindo poder levantar la mano de un hermano. Sí, yo al hermano no le conocía. Sé que es colombiano y es costeño, pero Dios ha permitido que en Murcia nos conozcamos de su familia. Planes de Dios, ¿sí o no? Pero no solamente con mi hermano Charlie, sino con personas de otros países, y poder compartir el Evangelio y poder darle un mensaje de esperanza, un mensaje de cambio a alguien que está enfermo físicamente, emocionalmente, ¿sí o no? Mentalmente. Poder traer un mensaje a un amigo, a un vecino, a una vecina que está a punto de separarse. Wow. ¿Sabes que en estos días una compañera de trabajo de otro país Hola. Porque te tomé. Gracias. Hemos escuchado tu palabra, Señor. La hemos recibido en esta mañana. Esa palabra que nos trajo salvación, esa palabra que nos trajo restauración, esa palabra que trajo liberación, esa palabra que nos ha edificado, esa palabra que nos ha consolado, esa palabra que nos ha llevado a vivir en otra dimensión. Señor, la hemos escuchado, pero hoy tú nos has dado, Señor, tu consejo, nos has dado tu palabra, nos has dado dirección a través de ella, Señor. Padre, gracias, porque tú nos has puesto, Señor, para hacer luz en las naciones,
donde nos has puesto, Señor, en la nación, en los pueblos, en el lugar donde tú nos has puesto. Señor, tú nos has puesto para hacer sal. Tú nos has puesto para ser, Señor, lumbrera. Tú nos has puesto, Señor, para ser de testimonio, Señor, tuyo. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias, Señor, porque tú has puesto en nosotros, Señor, la fe. Ese don grande, ese don maravilloso. La fe en ti que mueve montañas. La fe en ti que sana. La fe en ti que restaura. La fe en ti que edifica. La fe en ti que transforma. La fe en ti que hace volver el corazón de los hombres a ti. La fe en ti que hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. La fe en ti que restaura matrimonios, que restaura hogares, Señor. La fe en ti, Señor, que levanta al paralítico, que hace ver al ciego, que hace hablar al mudo. La fe en ti, Señor, que resucita muertos, que resucita al hombre de esa muerte espiritual en que está. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Levanta la mano de tu amigo que está ahí, de tu hermano. Levanta. Dile, estoy para levantarte. Dile, estoy para levantarte. Dile, estoy para levantarte. Y no eres tú, eres el Espíritu Señor, Dios que queremos está en ti, pedirte que lo levanta. Tus por las manos naciones las de la usa tierra. el Espíritu de Dios para levantarle. Las palabras Queremos que Dios ha pedirte puesto que en tu tengas boca, misericordia las de utiliza nosotros. en este tiempo el Que Espíritu en de tu Dios favor, para bendecir a tu hermano y a tu tu hermana. bondad. Escuches el clamor de tus hijos en esta Bendice. noche. Escuches Levanta, el levanta, clamor de tus levántale la hijos mano, alrededor levanta. del mundo entero. Levántate, Que tengas misericordia levántate de las naciones. y te alumbrará Cristo. Ten misericordia. Te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo. Y todo aquel que confiese su nombre será salvo. Todo aquel que confiese el nombre de Jehová será salvo. ¿Qué necesito para ser salvo? Dio el carcelero a Pablo. Y Pablo le dijo, cree, 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 hombre, cree. Y serás salvo tú y toda tu casa. Toda tu casa. Y toda tu Señor, casa. clamamos esta Señor, noche gracias por las naciones de por la levantar tierra. una iglesia que te ama a ti sobre todas las de ellas cosas. en misericordia. Por levantar una iglesia que ama al prójimo, En el nombre que de ama Jesús. tu obra, que ama las almas. Dios, gracias por levantar una iglesia, Señor, que tiene amor, que tiene amor, que tiene amor, que tiene tu amor para amar, para perdonar, para cubrir multitud de pecados. Señor, gracias. Señor, gracias por levantar una iglesia que tiene compasión por los perdidos, que están dispersos, que están desamparados, como ovejas sin pastor. Señor, gracias por levantar una iglesia, Señor, que tiene misericordia de los perdidos, que tiene misericordia, Señor, de los que no te conocen, que tiene misericordia, Señor, aún de aquellos que reniegan, Señor, que han levantado su voz en contra de ti. Una iglesia que tiene misericordia, una iglesia, Señor, que transmite el legado de Cristo, una iglesia cubierta, Señor, una iglesia cubierta de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de benevolencia, una iglesia inundada de fe, una iglesia inundada del poder del Espíritu Santo, una iglesia inundada de dones. Señor, gracias por levantar una iglesia, Señor, una iglesia que te invoca, Señor, una iglesia que depende de ti, una iglesia, Señor, que te representa aquí en la tierra a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios, una iglesia que es embajadora del reino aquí en Murcia, en esta región, en esta nación y donde tú los quieras llevar. Gracias por levantar una iglesia, Señor, que hace las buenas obras, Señor, que ama, Señor, que extiende tu reino, Señor. Oh, Señor, gracias por levantar esa iglesia, Señor. Abraza a la persona que está a tu lado, abrázalo, si es hombre con hombre, mujer con mujer, busque una hermana, abrácese con sus ojos cerrados, dele de lo que tú has recibido, dele de lo que tú has recibido. Veo hermanas de Bolivia abrazando colombianas, veo hermanas de Honduras abrazando ecuatorianas. Eso es el amor por toda la humanidad. No importa de qué nación vengas, no importa de qué familia vengas, no importa la condición en que llegues, Dios te ama, Cristo te ama. Como llegues,
Así te ama Cristo. Como llegues, así Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Señor, gracias. Gracias por el amor tan grande que tú derramas aquí, en cada varón y en cada mujer, a través de tu Espíritu, en cada joven, Señor. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por las naciones de la tierra. Gracias porque nos has traído para hacer bendición en España y en esta nación. Señor, queremos